quiero compartir con ustedes un tema que he titulado No es con tus fuerzas. Me encanta el título de este mensaje porque me recuerda de que aunque estoy luchando constantemente con mis propias fuerzas, debo de darme cuenta y ser vencido por Dios y decir definitivamente no es con mis fuerzas. Me fui al diccionario y empecé a buscar un poco acerca del significado de qué es fuerza. Y quiero compartirle esta noche qué es fuerza. Fuerza es la aplicación física sobre algo, capacidad, vigor o robustez para mover algo que estaba estático. Desplazar o sacar del lugar a algo o a alguien. La fuerza, por supuesto, es necesaria para avanzar y seguir. Pero ahora yo quiero preguntarle, ¿qué es para usted la fuerza? Me imaginé un poco desde mi perspectiva y pregunté, ¿qué es para mí fuerza? Y fuerza representa fortaleza. También demostrar que puedo, que soy fuerte, que soy capaz, que soy suficiente para hacer algo, para emprender algo, para hacerlo, para avanzar o para seguir. Para Dios, me pregunté también, ¿qué es fuerza? Para Dios, la fuerza es que tú y yo seamos débiles para Él darnos las fuerzas de Él. Esta noche quiero hablarte que el mundo nos ha enseñado que si eres débil no deberías tener oportunidades. Si eres débil no eres capaz. Si eres débil serás vulnerable. Si eres débil, nunca serás valiente, siempre serás el víctima o la víctima. ¿Cuántos de nosotros hemos ido por la vida pensando y sintiéndonos demasiado débiles como para no avanzar? O he sentido lo contrario, he sentido debilidad, pero necesito mostrarle al mundo que aunque soy débil y aunque sienta debilidad, voy a mostrar mi mejor cara al mundo y voy a mostrar lo fuerte que soy, aunque por dentro me esté despedazando en la debilidad. Me motivo, me hablo, escucho conferencias motivacionales que levanten mi ánimo, que me digan lo fuerte que soy, pero en lo profundo de mi corazón, sí sé que estoy siendo vulnerable y que estoy siendo débil. Quiero mostrarles esta noche en sus pantallas una imagen acerca de Moisés. Moisés tuvo una lucha, tuvo una guerra en el desierto. Quiero contarles un poco acerca de lo que usted está viendo en sus pantallas y analicemos un poco la historia. Moisés fue el elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Sin embargo, durante su travesía en el desierto ocurrieron diferentes obstáculos que trataban de impedir el paso que Moisés y el pueblo llevaban hacia lo que Dios les había prometido. Y algo impresionante es que aparecen unos personajes muy particulares llamados el pueblo de los amalecitas. Los amalecitas tenían una característica en particular y era que se aprovechaban de la debilidad de las personas que andaban por el desierto. Una presa fácil para los amalecitas eran aquellas personas que habían perdido fuerzas físicas, que estaban débiles y que estaban en el desierto cansados, agotados, sin agua y sin nada. Eran su presa fácil. Así que estos personajes
Aprovechaban el momento de debilidad para atacar y robar todo aquello que aquel pueblo o aquellas personas tenían. Quiero invitarle que podamos leer esta historia en Éxodo 17, del 8 al 16. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Ahí Moisés le dijo a Josué: elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando lo bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer. Y de este modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Ahí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera, pues dijo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios le ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. Y usted podría preguntarse por qué Dios mandó a luchar contra los amalecitas, por qué Dios estaba empeñado en poder, en dejar que el pueblo de Israel pudiera vencer a los amalecitas. Y es que los amalecitas eran tan malos que se estaban interesados en destruir todo lo que había a su paso. Ellos iban por las mujeres, por los niños, por las personas más vulnerables y débiles. Así que Dios siempre va en contra de aquellos que se aprovechan de la debilidad de los otros. Y algo interesante que sucedió en esta historia en particular es cómo Dios dio una visión a Hur y también a Aarón. Identificaron el cansancio de Moisés. Identificaron que Moisés ya no podía con sus fuerzas, que necesitaba un empuje para poder empezar a vencer, para poder continuar en esa batalla. Josué estaba en la línea de guerra. Ellos identificaron que cuando Moisés extendía su brazo, entonces ganaban la batalla, y cuando lo bajaba, empezaban a perderla. Y yo quiero traerte a memoria esta noche: ¿cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido de brazos caídos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias en nuestra vida últimamente que nos han tenido de brazos caídos? Esos brazos caídos que de pronto representan los brazos caídos en la fe, los brazos caídos en las relaciones de familia, los brazos caídos aún en el ministerio, los brazos caídos en el liderazgo, brazos caídos en tener que enfrentar una viudez. No estaban preparados para eso, pero te toca enfrentar una viudez.
brazos caídos en tener que enfrentar una orfandad, brazos caídos en tener que enfrentar un divorcio, brazos caídos cuando tienes que enfrentarte a una maternidad sola. Brazos caídos cuando tienes que volver a empezar, cuando lo has perdido repentinamente todo y tienes que volver a empezar. Los brazos caídos para Moisés representaban la derrota. Para nosotros probablemente también lo han representado muchas veces. Pero esta noche quiero decirte que las fuerzas de Dios empiezan a surgir aun cuando estamos de brazos caídos. A veces no entendemos por qué estábamos tan bien y de pronto sucedió algo que nos dejó sin fuerzas, que nos dejó y quisimos levantarnos y que quisimos continuar, quisimos avanzar, pero hubo un tope donde dijiste, siento que ya no puedo más, siento que no puedo avanzar. Es ahí donde el Señor empieza a operar de una manera extraordinaria en nuestras vidas. ¿Para qué necesito fuerzas? Es una gran pregunta. Necesito fuerzas para enfrentar al enemigo. Necesito fuerzas para no rendirme en el desierto. Necesito fuerzas para resistir las tentaciones. Necesito fuerzas para continuar con tu propósito, con tu meta, con lo que has soñado. Necesitamos fuerzas para preparar el camino para nuestra generación. Si el pueblo de Israel no mataba a los amalecitas, a ese grupo que se aprovechaba de los débiles, Moisés entendía algo. Y es que si él no derrotaba a los amalecitas, su próxima generación se lo iba a encontrar en el camino. Muchas veces las fuerzas que necesitamos ni siquiera son para ganar batallas nuestras. Debemos de estar conscientes que necesitamos prepararle el camino a nuestra generación. No debemos de dejar que el enemigo pueda tomar ventaja sobre nuestra generación y sobre nuestras vidas. Algo muy particular que estuve analizando en esta historia es que el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, es un prototipo de Amalek, de los amalecitas. El enemigo de nuestra alma se presenta de una manera en que te quiere sin fuerzas, te quiere con una debilidad que digas ya no puedo continuar, te quiere que sigas luchando con tus fuerzas, porque sabe que si sigues luchando con tus fuerzas, pronto se te acabarán y él tendrá la ventaja. Y el propósito del enemigo no es matarte fuerte, sino llevarte al tope de tu debilidad para que empieces en una estación en la que te vaya destruyendo poco a poco, hasta llevarte a la culpabilidad, por ejemplo. Hay amalecitas en nuestras vidas que debilitan nuestras fuerzas, esas fuerzas con las que hemos decidido avanzar. Una de ellas es la culpabilidad. El no haber tenido tiempo para poder cambiar algo o a alguien. O pensabas que tenías en tus manos el poder de hacer algo, pero sientes culpabilidad porque no lo pudiste hacer. Otro amalecita que debilita nuestras fuerzas es el remordimiento. No pude hacer esto, pude haberlo cambiado, pero no lo hice. Pude haber hecho lo otro, pero no lo hice. ¿Cuánto siento remordimiento en mi vida? Pude haberle dicho algo a alguien, pero no lo hice.
Pude haber dejado preparado esto para mis hijos en el pasado, pero no lo logré. Siento remordimiento en mi corazón. Otra malecita que debilita las fuerzas es lo que atenta con nuestras vidas, como las enfermedades que ponen en riesgo nuestras vidas, las guerras, los asuntos que suceden en nuestras familias muchas veces. Lo que atenta con nuestra vida sentimos que nos debilita continuamente. Y es que ese es el proceso que el enemigo quiere en nuestras vidas para llevarnos a algo peor, que es el enojo y el reclamo contra Dios. Satanás no quiere matarte cuando eres fuerte, sino que quiere llevarte al límite de tus fuerzas y de mis fuerzas, para que empecemos a negar a Dios, para que empecemos a reclamar a Dios. ¿Por qué si tenemos un Dios tan bueno, por qué permite cosas tan malas? ¿Acaso Dios es bueno algunas veces y es malo otras? Si sientes que te hacen falta fuerzas, Dios quiere dirigirnos precisamente a una debilidad que fortalece. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en el tope de nuestra debilidad, el tope de nuestras fuerzas es cuando las fuerzas de Dios empiezan a resurgir, empiezan a surgir en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero usted esta noche me puede preguntar, ¿y cómo yo puedo empezar a experimentar las fuerzas de Dios? Yo he vivido mi vida luchando por mí misma, esforzándome. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo he obtenido porque yo he tenido las fuerzas suficientes para seguir, pero he sentido que últimamente ya no las tengo. Quiero decirle esta noche, ¿cómo puedes experimentar las fuerzas de Dios? En primer lugar, necesitamos reconocer. ¿Reconocer qué? Necesitamos reconocer nuestra debilidad. Necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos rendirnos y decir, Señor, te dejo ganar. Mi debilidad hace que mi vida retroceda, pero solo tú puedes levantarme. Reconocer que el poder de Cristo se perfecciona en medio de mis debilidades. En 2 de Corintios, capítulo 12, 9, dice, el Señor me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, un apóstol de Jesucristo, dotado en capacidades extraordinarias, doctorados y muchas capacidades que pudiera usted imaginarse. Un estudioso de la ley, estudioso de la Biblia. Él, discípulo de Cristo, dijo, el Señor me dijo, es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, las fuerzas de Dios empiezan a perfeccionarse cuando eres débil, pero necesitamos reconocer y decir, no puedo más con mis fuerzas. No puedo más continuar, necesito a Cristo en mi vida, necesito la fuerza del Señor. Número 2, fortalecer. ¿Qué necesitas fortalecer? ¿Y qué necesito fortalecer? Necesito fortalecer mi relación con Dios. No vivas, y me lo digo a mí misma, no quiero seguir viviendo de acuerdo a mis sentimientos. No podemos seguir viviendo de acuerdo a, me siento débil ahora, entonces no voy a hacer esto o no voy a continuar en lo otro. Si me siento fuerte, voy a continuar. Si me siento que puedo, voy a emprender algo. No esperes que algo sea favorable
en tu vida un día sea favorable para poder continuar. Toma y fortalécete en el Señor para que Él te haga avanzar. Vive fundamentado en la palabra del Señor que dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Número 3, desarrolla una convicción genuina. Convéncete de que sin Dios nada podemos hacer. No es fácil caminar y empezar a depender de las fuerzas del Señor. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos todo lo queremos controlado. Si no lo tenemos controlado, nos sentimos angustiados, nos sentimos mal, sentimos que nada va a salir bien. Pero el Señor quiere que empecemos a soltar el control y dejárselo en sus manos. Porque cuando dejamos las cosas en las manos del Señor, Él empieza a dirigirnos hacia sus propósitos, empieza a enderezar caminos, empieza a enderezar aquello que había empezado a crecer torcido, empieza a resurgir nuevamente. Y quiero comentarle esta noche, este mensaje en particular habla a mi vida. Porque me recuerda acerca de una historia impresionante que sucedió aquí en Nicaragua. Y recuerdo de que viajamos mi esposo y yo hacia Ubú Norte, muy lejos de esta ciudad. Y resulta que estábamos en una reunión con algunos pastores y un pastor empezó a hablar de una anécdota, ni siquiera, o no una anécdota, sino una experiencia que sucedió. En Murra, un lugar con mucha montaña, muchos abismos, un lugar muy alto, aquí en Nicaragua. Resulta que un vehículo se había ido a un abismo y necesitaban recuperarlo. Así que bueno, hicieron lo posible, empezaron a jalar entre varios hombres, no pudieron. Dijeron, bueno, no resultó, vamos a traer un vehículo adicional, una camioneta para poder tirar de él y poder sacar el vehículo. Lastimosamente no fue efectivo. Y dijeron, bueno, traigamos unos bueyes y pongámoslos, amarrémoslos y hagámoslos que caminen para poder hacer una fuerza que los saque de donde está. Y no resultó. Así que había un pastor en ese lugar, habían 2 pastores y dijo, mire, yo conozco a alguien que tiene una crianza de búfalo y este animal he visto que es bastante fuerte, dice, incluso lo están utilizando para arar y hacer algunos trabajos de fuerza. De pronto puede ser que ayuden algo. Dice que mandaron a traer a un búfalo, amarraron cuerdas y amarraron todo lo que era necesario para poder extraer aquel vehículo pesado del abismo. Y sorpresivamente y sorprendentemente, el búfalo solo hizo un tirón y el vehículo empezó a salir. Esta historia que el pastor compartía en ese momento me recordó un pasaje en particular en la Escritura y de una experiencia que sucedió en el rey David. No sé qué específicamente estaba sucediendo en su vida. Había de pronto sentimientos de debilidad, había de pronto en él una angustia de no poder seguir adelante. Y me encantó recordar Salmos 92:10, que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
Y esta noche yo quiero compartirle a usted, porque usted se preguntará, y como yo me pregunté, ¿por qué el rey David dijo, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo? Y algo impresionante que pude encontrar es que aunque el rey David tenía un ejército a su favor, tenía riquezas, tenía poder, tenía a Dios de su lado, pero también se sintió en un momento que sus fuerzas se debilitaban. El Espíritu Santo trajo a su corazón y a su mente. Recuerda cuando estabas en el campo. Yo solamente ahorita lo estoy parafraseando un poco, me estoy imaginando esa escena. Y yo quiero que usted empiece a imaginarse al rey David, ahí donde él estaba situado, de pronto debilitado, de pronto sin fuerzas. Y el Espíritu Santo empezó a poner en su corazón lo que él escribió en Salmos 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo me imagino una escena del rey David y ahí el Espíritu Santo recordándole, ¿te acuerdas el proceso que pasaste en el campo? ¿Te acuerdas cuando nadie daba nada por ti? Pero tú empezabas a pelear con leones, empezabas a poder defender a las ovejas. ¿Recuerdas aquel animal aquel búfalo, cómo se mostraban sus fuerzas? Si David empezó a hablar de esto y lo plasmó en este pasaje bíblico, él sabía de lo que estaba hablando. Y el Espíritu Santo también sabía lo que estaba poniendo en su corazón. Porque definitivamente la confianza en Dios te dará la convicción que tus fuerzas serán aumentadas. La confianza en Dios solamente te dará esa convicción de que no importa lo débil que te sientas, no importa cuántas fuerzas te falten, solo necesitas las fuerzas del Señor para volverte a levantar. Y investigué un poco acerca de algunas características del búfalo y quiero compartirla esta noche, porque no se lo quiero dejar solamente de investigación. De pronto, después que termine esta transmisión, usted va a ir y va a investigar un poco de este animal. Me llamó tanto la atención esa historia y mientras preparaba el mensaje, Dios me recordaba esta palabra. Características de un búfalo, usted lo va a ver en sus pantallas, un animal imponente, ¿verdad? Dice que los búfalos pueden alcanzar los 870 kilogramos. La leche de búfala es catalogada como la más rica en vitamina A y suele ser más blanca que cualquier leche. Pero aparte de eso, tiene más proteínas que aún la leche de vaca. Es muy rica en proteínas. Algo interesantísimo que encontré es que se necesita toda una manada de leones para poder matar a un solo búfalo. Un solo búfalo no puede ser atacado por un búfalo no puede ser atacado por un solo león. Estuve viendo algunos videos acerca de cómo un león ataca a un búfalo y definitivamente fue algo increíble cómo el búfalo se deshizo del león. De hecho, el león es el único enemigo del búfalo. También dice que su potencia física, es decir, sus fuerzas, superan los 500 kilos. Lo que quiere decir que él tiene la capacidad de poder aguantar, soportar 500 kilos en su cuerpo. Qué interesante es que el Espíritu Santo trajo a la vida de David cuando él se sentía débil y sin fuerzas. Trajo a memoria esa palabra y le dijo: ¿te acuerdas del búfalo? Así son comparadas las fuerzas que yo pongo sobre aquel que se siente debilitado, sobre aquel que siente que no puede más.
Yo quiero recordarte esta noche que el Señor aumentará tus fuerzas como las del búfalo y aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Que no hay nada ni nadie que pueda hacernos frente si Dios está con nosotros. Que aun cuando te sientas en lo más profundo del hoyo, en la lona, como decimos, las fuerzas del Señor son capaces de levantarte, porque Él te da una promesa esta noche, que Él aumentará las fuerzas, tus fuerzas como las del búfalo. Donde se cierra una puerta, quiero recordarte esta noche, Dios empieza a abrir 3 más. No lo dudes, créelo esta noche solamente. Necesitas las fuerzas del Señor. No es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas, son con las fuerzas del Señor. Isaías 40, 29 al 31. La palabra del Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la matemática del ser humano, 0 por 0 es igual a 0. En la matemática de Dios, 0 por 0 es igual a mucho. Bástate en la gracia del Señor, porque en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. El Señor hará una obra poderosa en mi vida y en tu vida. Si esta noche estás con brazos caídos, el Señor te recuerda, no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Empieza a recobrar ánimo. No necesitas ir con muchas fuerzas. Aún en la palabra del Señor dice, ve con las fuerzas que tienes. El Señor hará el resto. Esta noche quiero invitarte que puedas tomar un tiempo en la presencia del Señor. Y si somos honestos, necesitamos reconocer que nos hemos debilitado porque hemos intentado luchar con nuestras fuerzas. Hemos querido andar por la vida últimamente con nuestras fuerzas y ha venido frustración, debilidad a nuestras vidas. El Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad. Quiere fortalecernos, quiere que te fortalezcas en tu relación con Él. Quiere que empieces a desarrollar una convicción genuina.